Hola, buenos días. Mi nombre es Iliana Espinosa Christensen. Tengo el placer de estar con ustedes hoy. Yo soy una abogada aquí en en el estado de Florida y vivo en Miami, y a donde practico. Yo también soy profesora de leyes en la Universidad de Florida International University College of Law. También yo fui una presidenta de la Asociación de Bancarrota de los Abogados aquí en el sur de la Florida. Yo fui a St. Brendan High School, a la Universidad de Miami, que me gradué de Ciencia de Política, y después fui a Boston College Law School. En los tres fui presidenta de los colegios, y hoy estoy hablando con Víctor sobre uno de los asuntos que tal vez le interesan a ustedes. Ok, Iliana, hoy vamos a estar hablando más que nada, lo que más nos importa es un impeachment presidencial. Y la primera pregunta que tengo para ti, ¿en qué consiste y cuál es el proceso? Bueno, el término impeachment en español es acusación, ¿ok? Yo creo que si usamos el término acusación van a poder entender un poquito más de lo que es. Ahora, en la ley de los Estados Unidos hay una función donde se puede remover a un presidente, a un vicepresidente, a un oficial de los Estados Unidos, pero hay que tener un proceso en cómo hacerlo. Entonces, usted me preguntó, ¿en qué consiste? Bueno, primero hay que acusar, ¿ok? Cuando esa acusación ocurre, es algo que ocurre en la Cámara de Representantes. Acuérdense, aquí en los Estados Unidos tenemos a la Cámara de Representantes y tenemos a un Senado, ¿verdad? Y después tenemos separadamente el Ejecutivo, por ejemplo, el presidente, vicepresidente. Entonces, la primera cosa que tiene que ocurrir es una resolución. Esa resolución se presenta en la Cámara de Representantes, donde detalla la evidencia y los datos sobre las acciones que ha tomado un oficial, como un presidente o un vicepresidente, de actos que son delitos bajo la ley de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los delitos? Bueno, puede ser abuso de poder, puede ser un delito, un crimen grave, puede ser mentira cuando uno da un jurado. Por ejemplo, Bill Clinton fue acusado de perjurio, que fue que cuando él estaba testificando en la corte bajo juramento, mintió. Bueno, esa fue la acusación. Entonces, cualquier esos tipos de delitos, también traición y cualquier soborno, estos son ejemplos, y eso todo comienza con una resolución que se presenta en la Cámara de Representantes. Ahora, tiene que pasar esa resolución para después acusar a la persona. Hay que tener un voto de la mayoría de los representantes, o sea, el 50% más un representante, para que sea un impeachment o una acusación. Solo porque hay una acusación o un impeachment no quiere decir que sea declarado culpable de los actos. El próximo proceso o la próxima etapa es cuando se manda al Senado. Al Senado lo que hacen es un juicio, porque acuérdense, aquí en los Estados Unidos, cuando uno es acusado, hay que tener un juicio. Ese proceso, en este tipo de proceso, es que en el Senado va a haber una presentación, como lo vemos en la corte. El presidente, vicepresidente o oficial tiene su abogado. El abogado lo puede representar para defender esa acusación. El Senado sirve como el jurado, y los 100 senadores tienen que votar a ver si se remueve a la persona o no. Tiene que ser un voto de 2/3, o sea, no solo la mayoría, tiene que ser 2/3 de senadores votar hacia la acusación para remover a ese oficial.
Iliana, además hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes y casos en que se ha acusado en los Estados Unidos un proceso de impeachment? Okay. Bueno, ya mencioné Bill Clinton, que es uno que es el más reciente. En el caso de Bill Clinton, lo que pasó ahí fue una acusación, fue un impeachment. O sea, se presentó la resolución contra Bill Clinton hacia 11 actos en conexión con el caso de Monica Lewinsky y pasó la resolución. Entonces, después de eso, llegó al Senado. Ahora, ustedes dicen, pero ¿por qué no él siguió como presidente hasta el final? Pues sí, porque él tuvo su juicio y no llegaron 2/3 del Senado a votar para removerlo como presidente. Lo mismo pasó con otro presidente en el pasado que se llama John Tyler. También sabemos de Richard Nixon. Con Richard Nixon también fue bien famoso con lo que se llama el Watergate Scandal. Ahora, interesantemente, lo que pasó con Richard Nixon fue que no llegó a ninguna etapa del proceso porque cuando se inició ese proceso, él se resignó. Entonces, nunca tuvo que alguien formalmente removerlo de su puesto. También tenemos a Andrew Johnson, que fue, como Bill Clinton, acusado, pero nunca fue quitado de su puesto porque el Senado no votó lo necesario. Ok, una vez que se ha puesto en marcha el proceso de un impeachment, ¿qué duración aproximada puede tener el proceso? Bueno, eso no te lo puedo contestar porque todo es caso a caso. Ok, ¿y qué suele ocurrir después de un impeachment? ¿Nuevas elecciones? ¿El vicepresidente asume la presidencia? ¿Cómo funciona? Bueno, dependiendo quién es el que sea quitado de ese puesto, no hay que tener una elección nueva o especial. Lo que pasa es, va a asumir la posición la persona elegible que le sigue. Entonces, por ejemplo, si el presidente es quitado de su puesto, entonces el vicepresidente, que es la próxima persona en línea, toma su puesto. Ok, ¿en qué posición legal queda el presidente que es destituido por un impeachment? Bueno, comenzando en lo que es el impeachment o la acusación, acuérdate de lo que te dije, de que ese proceso, el propósito es para remover y quitar a la persona de su puesto en los Estados Unidos. Solamente, no importa cuál fue el delito o cuál fueron las acciones, traiciones, el proceso es para remover a esa persona de ese puesto en los Estados Unidos. Entonces, legalmente, al final del impeachment o del proceso de destitución es remover a la persona y no necesariamente es que van a ir a una cárcel. Eso sería algo completamente fuera de lo que es destitución. Ok, Iliana, por lo que te he escuchado, en realidad no hay ningún antecedente en Estados Unidos de que se haya hecho un impeachment y se haya finalizado, se haya removido al presidente del cargo. Exactamente. No ha pasado antes. Estamos tantos años con presidentes y no ha habido uno que ha tenido que ser removido con fuerza sobre este proceso.